lo que estábamos viendo eran los sistemas de unidades. ¿Y para qué servían los sistemas de unidades? ¿Se acuerdan qué problema puede haber si es que medimos algo y no utilizamos la misma unidad? A ver, Dayana, ¿qué podría pasar si es que dos personas miden lo mismo pero utilizan diferentes unidades? La cantidad, bueno, en sí, la unidad va a afectar, no vamos a estar hablando, digamos, de la misma distancia o de la misma masa o del mismo tiempo. Sí, lo que va a variar exacto son los valores de la medición. Entonces, o uno le saldrá 10, al otro le saldrá 46 y van a pensar que no han medido bien, o puede haber problemas exactamente de compatibilidad. Para eso se han creado sistemas de unidades comúnmente utilizados. A ver, Cristal, ¿cuál es uno de los tres sistemas que vimos en la clase del día martes? El sistema MK es metro, kilómetro, segundo, y el sistema también de centímetro, gramos y segundo, Muy bien, y el otro era el del FPS. exacto. Era pie, pulgada y segundo. Ah, no, pie era pie libra segundo, pie libra y segundo, perdón. Exactamente, muy bien. A ver, Sara, ¿qué sistema utilizamos normalmente de los tres en Bolivia? Licenciado, el sistema internacional, LM masa, ay, se me pone nervioso. No se preocupen, no es examen todavía. Está muy bien, es un sistema internacional. Mm, Susana, ¿qué sistema, dónde se utiliza el sistema FPS? Am, ¿Dónde en Estados Unidos? Muy bien, exactamente, en Estados Unidos. Inglaterra, sí. En Estados Unidos e Inglaterra, digamos, los más importantes, a los que nos afecten. Muy bien, Sí. muchas gracias. Esos son los sistemas que nosotros vimos. La idea era que en un lugar se utilicen los mismos sistemas de unidades y el sistema internacional es el más utilizado y el más completo y acabar con una gran cantidad de medidas diferentes que se utilizan en la física. El sistema CGS está basado en centímetro gramo segundo, que es más utilizado para temas físicos como dinámica de movimiento y electricidad. Y tenemos el sistema inglés o FPS, que es muy utilizado también. La comparación entre los sistemas también vimos, todos manejan el segundo, y ya en lo que es la longitud y la masa van cambiando. Ahora, antes de entrar, longitud, masa y tiempo, ¿qué tipo de unidades son? ¿Qué tipo de magnitudes son? ¿Se acuerdan? Había dos grupos de magnitudes. Fundamentales. Fundamentales. Exactamente, son magnitudes fundamentales. Eso es muy importante que se acuerden. ¿Por qué son fundamentales? Porque hablan solamente de una unidad. Muy bien, exactamente. Están compuestos de una unidad básica, por decirlo así, de una única unidad. Solo hablamos de segundos, solo hablamos de kilogramos, gramos, libras, pero no tenemos ninguna otra unidad de medida más. Entonces son unidades de medida bastante sencillas, compuestas solamente, son magnitudes bastante sencillas, compuestas solo de una única unidad de medida. Luego nosotros habíamos visto otro tipo de magnitudes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son esos tipos de magnitudes? Derivadas. Derivadas. Las magnitudes derivadas. ¿Cuál era su característica? ¿Sí? ¿Néstor? El área. Ah, ya, sí, el área es una de ellas. Lo que tenían en común es que utilizan, vamos a ponerlo por aquí, Dos unidades de medida. utilizan dos o más unidades
de medidas de magnitudes fundamentales. Esto es bien importante. Entonces, estos utilizan 2 o más unidades de medida de magnitudes fundamentales. Eso significa que yo, si tengo, por ejemplo, el área utiliza metros elevado al cuadrado. Entonces, aquí ya estamos utilizando 2 veces una unidad de longitud, por lo cual ya no es una magnitud fundamental, sino es una magnitud derivada. Luego lo que nosotros hicimos, lo que nosotros vimos igual de los sistemas, eran algunas de las magnitudes más comunes que habían en lo que es longitud. Y ¿se acuerdan que vimos algo interesante en el tema de longitud? Teníamos diferencias de resultados en longitud y en masa. Y era porque hay algunas unidades de medida, por ejemplo, la pulgada, o la conversión de pulgadas a centímetros, o la conversión de pies a centímetros, que nosotros hemos tomado de una manera no exacta. Lo mismo pasaba con las millas terrestres, con las millas náuticas. Nosotros hemos tomado unidades aproximadas. Esto generaba que nuestro resultado no sea 100% exacto y que cuando íbamos por 2 caminos diferentes obteníamos resultados con diferencias. Y la recomendación era que si necesitaban resultados precisos, busquen la mayor cantidad de decimales posibles para tener un resultado más preciso. Ahora, la longitud, ¿para qué utilizamos la longitud? ¿Qué es lo que medimos con la longitud? ¿Qué podríamos medir utilizando unidades de medida de longitud? Distancias. Distancias. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Altura. Altura. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Podríamos medir profundidad. Podríamos medir el grosor. Son algunos de los tipos de datos que podemos medir utilizando unidades de medida de longitud. Muy bien. Vámonos a la siguiente diapositiva. Luego hemos hecho varios ejercicios de conversión y factores de conversión de la masa. En los factores de conversión de la masa, nosotros también aquí hemos identificado que hay algunos casos donde no son exactos. Por ejemplo, la libra, la onza troy, la onza y la libra, kilogramo a libra y libra a gramos. Entonces, esto también nos ha generado problemitas. Pero es porque estábamos usando una unidad de medida que no era exacta. ¿Qué es la masa? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa la masa? La masa representa la cantidad de El peso. materia de un cuerpo. ¿Cuánta materia tiene un cuerpo? Es la masa, lo que nosotros utilizamos como masa. Muy bien. Lo que nos faltaba ver a nosotros era algunos factores de conversión de unidades de tiempo. El tiempo, las unidades de medida del tiempo nos sirven para medir exactamente eso, el tiempo, cuánto tiempo transcurre. Y nosotros tenemos varias diferentes unidades de medida. Tenemos el minuto y el segundo, por ejemplo. Un minuto son 60 segundos. Tenemos la hora. Una hora son 60 minutos. Y por ende, una hora también son 3.600 segundos. Eso nosotros ya lo habíamos visto. Luego tenemos un día. Un día son 24 horas. Una semana son 7 días. Un año son 12 meses. Un año son 365 días. Y ahora, ¿por qué le pongo un asterisco?
¿Alguien sabe por qué le puedo poner un asterisco a algo que es sabido que el año tiene 365 días? ¿Nadie? Un año tiene 365,6 días en realidad. Solo que no todo el mundo conoce esto. Entonces, el año tiene más que solo 365 días. Ahora, hay un tipo de año especial también que se llama año bisiesto. Ahorita vamos a ver eso. Aquí está. Nosotros, además de las medidas que vimos, tenemos lo siguiente. Un año normalmente lo vamos a tomar como 365 días. Entonces, esta no es muy comúnmente utilizada porque en el día a día nuestro calendario tiene 365 días menos cada 4 años. Cada 4 años se llama años bisiestos que tienen 366 días. ¿Saben qué día es el día que se aumenta? ¿O qué fecha es la que se aumenta? Cada 4 años nosotros llegamos a tener un 29 de Febrero. febrero. Exacto. Ese 29 de febrero es el día que se aumenta para los años bisiestos. Luego nosotros tenemos unidades de medidas más grandes. Por ejemplo, un milenio. Un milenio son 1000 años. Tenemos un siglo son 100 años. Y una década son 10 años. Entonces, estas son las medidas de tiempo que comúnmente nosotros manejamos. Ahora, también existe una unidad más pequeña que es relativamente común, y es que un segundo tiene 1000 milisegundos. Los milisegundos se utilizan en sus cronómetros y en otras herramientas como una medida más precisa de tiempo. En el día a día, más que nada, comenzamos a utilizar a partir de los segundos, minutos, horas, días, semanas, años, etc. Entonces, con eso, por favor, anótense estas unidades, estos factores de conversión entre unidades, porque ahorita vamos a pasar a tener ejercicios de conversión de unidades de tiempo. Entonces, por favor, tienen para anotárselo 3 minutitos, no es mucho. Y luego comenzamos. A las 3:32 comenzamos con los ejercicios. Perfecto, continuemos entonces. Vamos a borrar. Y vamos a los ejercicios. Entonces yo les voy a pedir que por favor ustedes conviertan las siguientes unidades utilizando los factores de conversión que les he dado. Para un año normal van a utilizar por favor 365 días, que es lo que comúnmente se utiliza. Entonces, quiero que conviertan 45 minutos a segundos, 45 minutos a horas, 6,45 horas a segundos, 49 días en semanas, 4,5 años en meses, 46.900 años en milenios, 19,9 siglos en años, 3.987 años en décadas, 5 años bisiestos en días y 1,5 años en días. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los ejercicios a qué convertir o está todo claro? Perfecto. Entonces, para resolver estos ejercicios, les voy a dar 10 minutitos. A las 3:43 vamos a continuar y vamos a resolver con ustedes. Muy bien. Comencemos entonces con la resolución. Por favor, Rolando, ¿no podrías dar la respuesta para el primer ejercicio? Está bien. El resultado de 45 minutos a segundos es 2.300. 45 minutos por
Rolando? Sí. Abajo ponemos 1 minuto, ¿Ya? 1 minuto 40 segundos tiene 60 segundos. Arriba 60 segundos, ¿no veo? Sí. ¿Cuánto saldría? 2700 segundos. Muy bien. ¿Alguien? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Perfecto, así está bien este ejercicio. Vamos al siguiente. En Cristal, por favor, 45 minutos a horas. 45 minutos por ¿Ya? 1 hora sobre 60 minutos. Muy bien, ¿y cuánto Y el resultaría? resultado es 0,75 horas. Muy bien. Perfecto, está bien. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Está bien, está muy bien. Muchas gracias, Cristal. Por favor, Itzel, 6,45 horas a segundos. 6,45 horas por 3.600 segundos dividido entre 1. ¿Entre uno qué? Entre 1 hora. Ah, ya, ahora sí se entiende. Muy bien, Es igual a 23.220 segundos. muy bien. ¿Alguien tiene un resultado diferente para esta parte? Está bien, está muy bien. Ahora 49 días a semanas. Para ese ejercicio le pediré a Sandra Cantuta, por favor, que nos pueda explicar cómo se hizo. Ya, ingeniero. He puesto 49 días Ujú. por... he puesto arriba una semana tiene... y abajo 7 días. Muy bien, Y días se van y el resultado me sale 7 semanas. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Ya. Está bien, ingeniero, 7 semanas. Perfecto, muchas gracias, Rolando. Siguiente ejercicio. Dayana. Dayana Millares, por favor. 46.900 años en milenios. Ok, 46.900 años por un milenio sobre 1000 años. Milenio, 1000 años. Ya, perfecto. ¿Qué hago después? Igual a 46,9 milenios. Muy bien, excelente. Muchas gracias. El siguiente, Carla Vanessa. Por favor, 19,9 siglos a años. Ya. 19,9 siglos por 100 años dividido Ya, entre un siglo. Es excelente. igual a 1990 años. 1990 años. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Carla. El siguiente ejercicio, por favor, si repito, me avisan, por favor. Van a disculpar. Néstor, ¿te encuentras? Sí, 3.987 años a décadas. eh, ah, paréntesis, un decano sobre 10 años.
9 décadas sobre 10 años, muy bien. ¿Y cuántos? Multiplicado sale 3.987 dividido entre 10 sale 398,7 décadas. Décadas, exacto. Muy bien. Excelente. Ya tenemos esa opción. Ahora el siguiente, 5 años bisiestos en días. Susana Alanoca, no le pedí todavía participar, si no me equivoco. Ingeniero, los de 5 años bisiestos, ¿no? Sí, Ah, ya está bien. Dividimos. Arriba va a ir 366 días. Abajo, un año bisiestos. Lo simplificamos y el resultado es 1830 días. perfecto, 1830 días. Sí. Excelente, muy bien, perfecto. Y el último, 1,5 años en días, le vamos a pedir a Rolando. He participado, ingeniero. Ah, ya has participado, verás, lo siento, Rolando. Entonces, Hilda, por favor. Creo que no le pedí. Bueno, 1,5 años, Ujú. paréntesis, arriba 365,6, Ya, abajo un año, ya, es igual a 548,4 días. 548,4 días. Y vamos a convertir esos 0,4 días en horas. Y para ese ejercicio, que es uno que vamos a ver ahora, para que tengamos 548 días y cuántas horas vamos a pasar. En este caso, le voy a pedir que por favor Mari nos pueda ayudar, Mari Cosme. ¿Cómo convertiría 0,4 días en horas? En horas, ¿verdad? Sí, exactamente. Antes de comenzar, les digo, ¿cuál es el factor de conversión? Horas es igual a cuántos días. Digo, días es igual a Un cuántas día, horas o horas es igual a 24 cuántos días. horas. 24 horas. Un día, 24 horas. Exacto, un día, 24 horas. Muchas gracias, Néstor. Ahora sí, María, sabiendo que un día son 24 horas, ¿cómo convertiría? Abrir paréntesis. ¿Ya? El un día abajo Muy bien. y arriba 24 horas. Excelente. Días con días se va. ¿Y cuánto sería? Eh, 9.6 9,6 ¿qué? horas. Horas. Muy bien. Entonces, nuestro ejercicio anterior sabemos que son 548 días y 9,6 horas. Pero 9,6 horas no me suena bonito, así que le vamos a poner 9 horas y vamos a encontrar cuántos minutos. Ya, ¿cómo convierto 0,6 horas a minutos? Este ejercicio rápido nos va a ayudar. 1 hora, 60 minutos. Está muy bien, siempre es importante el factor de conversión. 1 hora son 60 minutos. Y para este ejercicio nos va a ayudar Gilda.
Creo que no participó todavía, Gilda. No. ¿Cómo convierto 0,6 horas a minutos? Poner ya, 60 minutos sobre una hora. Muy bien. Y, el resultado sería horas y horas se van. 36 minutos. 36 minutos. Excelente. Entonces, nosotros hemos aprendido que 1,5 años son 548 días, 9 horas y 36 minutos. Perfecto. Excelente. Con eso entonces ya hemos visto la parte de conversión de unidades sencillas. Espero que les haya quedado claro lo que es conversión de unidades. Han hecho muchos ejercicios de conversión de unidades. ¿Por qué? Porque la conversión de unidades es fundamental para ustedes también. Tienen que dominar cómo convertir unidades. Tienen que ser capaces de identificar qué unidades son de longitud, qué unidades son de masa, qué unidades son de tiempo. Porque esas tres unidades fundamentales definen muchos aspectos. Entonces, para el examen les voy a pedir por favor que estudien cuáles son las unidades que hay de longitud, masa y tiempo, porque les voy a preguntar, les voy a decir, el kilogramo, ¿para qué magnitud fundamental es? ¿Y qué me van a responder? ¿El kilogramo para qué magnitud fundamental es? Masa, ingeniero. Más. Les voy a decir la libra, ¿para qué unidad fundamental es? ¿Para qué magnitud fundamental es? Masa igual. Más. Masa igual. El año bisiesto, Tiempo. para el Tiempo. tiempo. Entonces, eso les voy a preguntar en el examen. Va a ser una pregunta. Otra pregunta que les voy a hacer en el examen, les voy a decir, indique 3 magnitudes fundamentales. Probablemente. Les voy a hacer otra pregunta que va a ser, indique magnitudes derivadas. Les voy a pedir que hagan conversión de unidades. Les voy a pedir que me digan cuáles son los sistemas de unidades, sistemas de medida más comunes que existen. Cuáles son las unidades de medida fundamentales de algún sistema de unidades. Entonces, todo lo que hemos visto entre la semana pasada y esta va a entrar en el examen. Con eso hemos terminado de ver lo que son magnitudes fundamentales. Y ahora vamos a entrar a ver algunas de las magnitudes derivadas más comunes. ¿Qué significa eso? Ustedes van a comenzar a entender algunas de las magnitudes derivadas comunes que existen. La idea es que ustedes logren entender cuándo se utilizan y para qué nos sirven. No vamos a aprender cómo calcular en todos los casos estas magnitudes, porque es un estudio bastante extenso, por ejemplo, cómo calcular para cada uno de los casos, pero al menos lo básico vamos a ir aprendiendo aquí en este curso. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del área o conoce el concepto de área? ¿Qué es el área? Tú, Denis, ¿sabes lo que es el área? Inge, pienso que yo debe ser del cuadrado, mayormente del cuadrado, es lo que está adentro, ¿no? Creo, ¿no? No sé. Ah, ya, está bien, gracias por Denis. Denis dice del cuadrado lo que está dentro. Entonces vamos a dibujar un cuadrado. Entonces, si yo tengo un cuadrado, nuestra área es lo que está adentro. Ha sido una explicación muy interesante. Tú dices que es todo lo que está aquí adentro. ¿No ven? Y bueno, no está mal. Ah, pero está en pausa. Ahora sí, pueden ver, ¿no ve?
Sí. Lo que nos indicó Denis es de un cuadrado, un rectángulo, y en este caso un rectángulo, es todo lo que está adentro. Y no está mal el concepto, es cierto. El área se entiende como lo que es la medida corresponde a la medida realizada a la superficie de un objeto. Con superficie, ¿a qué me refiero? Al contorno externo lo vamos a demarcar en el sentido de que cuando es un objeto de dos dimensiones, como un cuadrado, la superficie es todo lo que es, todo esto es la superficie. Todo el rectángulo cuadrado es en este caso la superficie. Pero cuando ya hablamos de un objeto tridimensional, por ejemplo, un cubo, cuando yo hablo de superficie, yo me estoy refiriendo solamente a la parte de afuera, a la pared. Entonces yo me estoy refiriendo a este lado, a este lado, a este lado y a los otros tres lados que no podemos ver. Entonces la superficie es lo que está afuera. Vamos a ver. Como indicaba su compañero, superficie es todo lo que está dentro de un cuadrado simple, todo lo que está adentro. Y cuando, ¿qué unidades de medida utiliza? La superficie utiliza unidades de medida de longitud elevadas al cuadrado. A mí lo que me importa es que entiendan, más que cómo se calcula por ahora, entiendan qué significa y cuáles son las unidades que se utilizan, porque ustedes van a comenzar a ver unidades de este tipo. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar metros elevados al cuadrado. Lo que tengo acá es lo mismo que decir esto, metros al cuadrado, centímetros al cuadrado. FT es pies al cuadrado, pulgadas al cuadrado. Esas son las unidades de medida. Por ejemplo, yo les podría decir 4 metros al cuadrado, 8 pies al cuadrado, 16 centímetros al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de las figuras planas, queda muy claro. ¿Cuáles son las figuras planas? Si, por ejemplo, yo les hablo de un cuadrado, la superficie es todo lo que está adentro de este cuadrado. Pero si por el contrario, yo les estuviese hablando de un triángulo, ¿cuál es la superficie? La superficie del triángulo es todo lo que está adentro. ¿Y qué pasa si yo les hablo de un rectángulo? Por ejemplo, de este rectángulo. ¿Cuál es la superficie de este rectángulo? De adentro. Lo que está Dentro. Exacto, todo lo que está aquí adentro. Entonces, cuando hay figuras planas en dos dimensiones, como las que vemos acá, rectángulo, triángulo, cuadrado, el concepto queda muy claro, ¿no ve? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya vamos a la realidad? ¿Qué pasa si yo les pido o les digo cuál es la superficie de este cubo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Alguien me La puede decir? parte de la parte de adelante está en La parte externa del cubo. Exacto, es la parte externa del cubo. ¿Qué significa eso? Es todo lo que está afuera. Para entender mejor este cubo, nosotros lo vamos a dividir. Y este cubo tiene los siguientes lados. Les voy a mostrar por qué este cubo es lo mismo que el cubo que está acá. Este cubo tiene un lado de arriba, digamos, este lado. Este lado lo tengo acá. Tiene un lado que está a su lado. Ese lado es el que está aquí. Luego tengo un lado a la derecha y un lado a la izquierda. El lado a la derecha, el lado a la izquierda. Luego tiene un lado abajo. Este lado es el de abajo. Y al último tiene un lado atrás, que es este lado. Entonces el cubo yo lo puedo descomponer en una figura plana. Y cuando lo pongo así, la superficie es la unión de todos los lados. No es solo de un lado, sino la superficie de un cubo es el tamaño que tienen todos sus lados juntos. Entonces tendría que calcular cuánto tiene de superficie este cuadrado, cuánto tiene este cuadrado, cuánto tiene este cuadrado, cuánto tiene el cuadrado de atrás, el cuadrado del lado, el cuadrado de atrás, el de abajo, el del otro lado. Esa es la superficie. La superficie es por eso todo el contorno externo.
El contorno externo está dado para elementos en 3 dimensiones. ¿Se entiende lo que es la superficie de un objeto? ¿Han entendido qué significa la superficie, el área de un objeto o la superficie de un objeto? ¿O no han entendido? A ver, pregunta aleatoria. Sandra Cantuta, ¿ha entendido lo que es el área de una figura? Ingeniero, ¿podría volver a repetir? Es que como son dos, que la superficie plana de un objeto es diferente y el otro igual, entonces no he comprendido bien. Ah, ya. Ustedes imagínense que tienen una pelota. ¿Está bien? Tienen una pelotita. Voy a tener que dibujar la pelotita así a pulso. Y de esta pelota, si ustedes le pasan la mano encima a la pelota, van a ver que todo lo que están tocando es el área. El área es toda la parte de afuera de esta pelota. O sea, todo lo que ustedes pueden tocar de esa pelota es el área. El área es toda la suma de la superficie de afuera. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un cubo como este que está acá, todo lo que ustedes pueden tocar con la mano es el área. El área es toda la superficie, es todo lo que podrían ustedes agarrar de afuera de un cuerpo. Si, por ejemplo, ustedes tienen un vaso como el que yo tengo acá, entonces, imagínense que este vaso esté cerrado aquí arriba. El área de mi vaso es todo lo que yo puedo tocar, es toda esta superficie de aquí afuera. El área es todo lo que está afuera de los objetos, la parte de abajo, esta parte, esto de arriba si estuviese cerrado. Esa es la superficie de un cuerpo. Es todo lo que está en el contorno externo. Si yo, por ejemplo, tomo, ¿qué puede ser? Este marcador. Si de este resaltador, la superficie del resaltador sería todo lo que está afuera. O sea, este lado de acá, más la tapita, más la parte de abajo, más el otro lado, más los costados. Todo eso es el área o la superficie de una figura. ¿Está bien? ¿Esa parte ha quedado clara qué es el área o la superficie? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Le quedó claro igual, Susana? Sí, ingeniero. Ya muy Muy bien. claro. No se preocupen. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Ahora, ¿qué es lo importante? Ustedes ya saben qué es. Ahora, ¿qué unidades o qué unidades de medida utiliza? Como es una magnitud derivada, lo que utiliza son unidades de medida de longitud, pero elevadas al cuadrado. Entonces, por ejemplo, es metro al cuadrado, centímetro al cuadrado, pie al cuadrado. Cuando ustedes vean que en algún lado les dicen son 4 metros al cuadrado, 8 pies al cuadrado, entonces ustedes inmediatamente van a poder identificar que esto es área. ¿Por qué? Porque esta es la única magnitud que utiliza ese tipo de unidades. Si les hablan de metros al cuadrado, les están hablando de área o de superficie, por ejemplo. Si ustedes ven el suelo de su cuarto y ustedes miden el tamaño del suelo y les sale que su cuarto tiene, por ejemplo, digamos que ustedes tienen un cuarto rectangular y su cuarto tiene 2 metros de largo por, digámoslo así, 2 metros de ancho. Aunque es un cuarto muy pequeño, digamos que es un depósito. ¿Cuál es el área de este depósito? El área de este depósito son 2 metros por 2 metros. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? 4. 4. Y metro por metro, esto es algo que me voy a adelantar un poquito a matemáticas. Cuando yo multiplico 2 letras, lo que yo hago es poner la letra y sumar cuántas veces tengo la letra. Aquí tengo una vez la letra, más una vez la letra. 1 más 1 me da
2. Entonces me queda 4 metros al cuadrado. Esos 4 metros al cuadrado les van a dar a ustedes la idea de que 4 metros al cuadrado es la superficie que ustedes tienen de cuarto sobre la cual pueden ustedes colocar sus estantes, muebles o lo que necesiten. Entonces, cuando ustedes vean unidades de longitud elevadas al cuadrado, pueden ser metros, pies, centímetros, kilómetros, por ejemplo, van a saber que esa es la superficie. ¿Cuál es la superficie de Bolivia? La superficie de Bolivia es 1.098.400 algo kilómetros cuadrados. Entonces sabemos que tenemos 1.098.000 kilómetros cuadrados de terreno en Bolivia. Entonces, ¿han entendido cuál es el área y cuáles son las unidades de medida que tienen? Sí, ingeniero. Perfecto, eso es muy importante que entiendan. ¿Sí, Néstor? No. Pi está representado como FT. Pies está como FT porque es del inglés. FT o foot lo podemos poner también como pie en español, que podría ser pie. Yo le escribía la notación inglesa, pero vamos a poder utilizar también pie. Entonces, en este caso, ¿prefieren que utilice FT o que utilice pie? Bien. Pie. Ya, entonces no vamos a utilizar FT. Pie. Ya vamos a utilizar pie entonces. Ya no voy a poner FT, voy a poner pies. Para la presentación de ahora, cada vez que vean FT, vamos a entender pies, pero por si acaso, para que se acostumbren, porque en otro lado ustedes pueden ver FT y puede que los haga confundir, pero tienen que conocer. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el primer concepto de magnitud derivada. Entonces, si yo les digo cuál es una magnitud derivada, ya tienen una respuesta. ¿Cuál es una magnitud derivada? El área de... El área. No necesitan decir de qué. Área es una magnitud derivada. Muy bien. Vámonos para la siguiente magnitud derivada. La siguiente magnitud derivada ya es el volumen. Y el volumen es una, por decirlo así, es lo que le sigue al área. El área es todo lo que está afuera. Pero el volumen corresponde a la medida realizada del espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cuánto de espacio necesita ese cuerpo para existir? Si del vaso hemos dicho que el área, si el vaso estuviese cerrado, el área es todo lo de afuera, entonces el volumen es todo lo de adentro, hasta donde yo puedo tocar. Entonces, el volumen es todo mi vaso. El volumen es cuánto espacio ocupa mi vaso. Esa es la unidad que nosotros utilizamos para medir y representar, es la magnitud que usamos para identificar cuán grande es un objeto. Entonces, el volumen es todo el tamaño de mi vaso. No solamente lo de afuera, sino lo de adentro, todo lo de adentro más. Eso es el volumen. Entonces, es cuánto espacio ocupa un elemento en el lugar. Lo mismo, para mi resaltador, el volumen no es solo lo de afuera, sino es lo de adentro, es todo el cuerpo. El volumen me dice cuán grande es mi objeto. El área me dice cuánta superficie tiene, cuánto puedo tocar, digamos, y el volumen es qué tamaño tiene. Entonces, el volumen utiliza unidades de medida de longitud elevadas al cubo. Por ejemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas. Vamos a ver un ejemplo sumamente sencillo. Digamos que tengo este cubo de acá que está representado, solo que en vez de 10 decímetros tenemos aquí, por ejemplo, 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? El volumen de este cubo es igual
a 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros. ¿Y cuánto es 10 por 10 por 10? Vamos, las multiplicaciones, perdón, siempre las vamos a hacer en orden, de 2 en 2. Si tenemos una multiplicación, 3 partes, primero resolvemos estas dos. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. Bien. ¿Cuánto es 100 por 10? 1000. 1000. 1000. Entonces yo tengo que el volumen de este es 1000. ¿1000 qué? Mi unidad es decímetros. Estoy multiplicando decímetro por decímetro por decímetro. Y lo mismo, cuando yo multiplico unidades, lo que hago es contar cuántas veces las tengo. Una más una más una. ¿Y cuánto es 1 más 1 más 1? Sería cúbico, licenciado. Exacto. El cúbico, este 3, sale porque nosotros tenemos 3 veces multiplicadas esta unidad. Por eso es que sale cúbico. Y por eso es que las diferentes unidades que se utilizan en la medición de volúmenes son unidades al cubo. Metro al cubo, centímetro al cubo, pie al cubo, etcétera. Entonces, eso es lo que ustedes también pueden identificar. El área es lo de afuera, el volumen es lo de adentro, es todo el objeto. Lo de adentro incluyendo hasta donde puedo tocar. Entonces, el volumen es cuánto espacio ocupa en el mundo una cosa. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, 8 metros al cubo, 4 metros al cubo, 8 pies al cubo, 16 centímetros al cubo, entonces esa es la forma en la que ustedes pueden identificar. Les voy a dar, por favor, 2 minutitos, 3 minutitos, para que ustedes averigüen y busquen ejemplos de medidas de algo, de un objeto real, y me digan cuál es la superficie y cuál es el volumen del objeto real. Entonces busquen, por favor, en internet, tienen 5 minutitos para buscar, e identifiquen ejemplos de medidas de superficies y de volúmenes de objetos, y me los digan después para que los compartamos. Entonces busquen, por favor, a las 20 nos encontramos de vuelta. Espero que hayan logrado encontrar ejemplos. ¿Quién se anima a dar un primer ejemplo? Carla, Cristal, Helen. ¿Quién se anima a dar un primer ejemplo de objetos reales y mediciones que se tengan de esos objetos? ¿Han logrado encontrar? Gilda, ¿logró encontrar algún ejemplo? Ingeniero, yo he Denny. encontrado, ingeniero, yo he encontrado un ejemplo sobre el volumen nomás, no encontré sobre el área. ¿Volumen de qué has encontrado, por ejemplo? Sobre de una habitación, encontré. Ah, ya, una habitación. Digamos que tienes una habitación. ¿Cuál era el volumen? Era 50 metros cúbicos. El resultado era eso. El volumen es 50 metros cúbicos. ¿Qué significa que tenga 50 metros cúbicos? Un metro cúbico es lo mismo que un cubo. Imagínense, esto es un cubo, tal cual, que tiene dimensiones fáciles de identificar. Sus dimensiones del cubo son de 1 metro de alto por 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho. Entonces,
Esto es un metro cúbico, para que lo entiendan. Pueden ustedes agarrar una regla o un metro, y con un metro hacer la prueba. Ustedes mídanse un cuadrado de un metro. Fíjense, un metro de alto, un metro de ancho y un metro de profundidad. Y van a ver que eso es un metro cúbico. Y si me dice que una habitación tiene 50 metros cúbicos, significa que dentro de esta habitación yo puedo agarrar y acomodar 50 cubos de un metro por un metro. Yo de estos cubos puedo acomodar 50. 50 cubos, 50 metros cúbicos. Eso es lo que quiere decir que me digan 50 metros cúbicos, que yo de este cubito de uno por uno, puedo acomodar 50 ahí adentro, para que se hagan una idea de lo grande que es. Muy buen ejemplo. Muchas gracias, Denise. ¿Alguien más ha encontrado algún ejemplo de la vida real? De un cuadro. Ya un cuadro. Voy a dibujar mi cuadro. Van a disculpar, no soy el artista, pero tengo un cuadro. Su volumen dice que es 1392 centímetros cúbicos. 1392 centímetros cúbicos. Perdón, centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, es muy parecido. El cuadro normalmente tiene un poco de profundidad. No es muy profundo, pero tiene profundidad. Entonces, Entonces, este cuadro es un ejemplo muy parecido al anterior. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 1300 o 1392 centímetros cúbicos? Significa que yo puedo agarrar cuadraditos o cubos, mejor dicho, que midan por lado 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Y esos cubitos yo los puedo ir acomodando adentro del cuadro, aquí adentro. Y voy a lograr meter 1392 de esos cubitos en el cuadro. Eso es. Este ejemplo es más fácil de entender. Ustedes pueden agarrar una regla y medir un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro, e imaginarse que 1392 de esos van a entrar en el cuadro. Esa es la forma de calcular el volumen. Muy bien. ¿Hay algún otro ejemplo? Licenciado, Sí. encontré en el área, licenciado, el tamaño de un terreno, la superficie de 120 metros cuadrados. Muy bien. Eso es un buen ejemplo también. Eso es una realidad que nosotros tenemos que conocer, porque espero que todos logremos conseguir un terrenito para construir nuestra casa. Entonces, tenemos un terreno. ¿Ya? Y este terreno me dice de cuántos metros es, perdón. 120 metros cuadrados, ingeniero. 120 metros cuadrados es el área. Por si acaso, volumen es B mayúscula y área es A mayúscula. Por eso estoy poniendo B chica igual o A igual. Entonces, ¿qué significa metro cuadrado? ¿Qué significa que este terreno tenga 120 metros cuadrados? Significa, parecido al volumen, que yo puedo agarrar un cuadrado que mida, ¿cuánto? 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Y que de estos cuadraditos yo puedo agarrar y acomodar uno al lado del otro 120. Eso significa que este terreno tiene 120 metros cuadrados de área. Significa que yo puedo agarrar y acomodar 120 cuadraditos de 1 metro por 1 metro. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera dar su ejemplo? El concepto de volumen. Ingeniero, Sí, le escucho. Itzel. yo he encontrado de una nevera. Muy bien, una nevera. Volumen y su área. Una nevera. Perfecto. ¿Y cuáles son los datos? Su volumen es 809.288 centímetros al cubo.
Voy a dibujar de vuelta aquí, vamos a ver. 800, ¿cuántos? 800. 809.288 centímetros al cubo. Perfecto, ese es el volumen. ¿Y el área? Su área es 4.544 4.544. ¿Qué cosa? metros al cuadrado. Dudo que sean metros, yo creo que son centímetros. Centímetros, sí. Centímetros. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo una nevera. Voy a dibujar enseguida esto. Yo tengo una nevera. Donde yo puedo meter cable. Y yo, pero voy a estar un ratito. Ahí está. En esta nevera, yo puedo acomodar. Vamos a hacer el ejemplo acá. Yo en esta neverita puedo agarrar y acomodar cubitos. Yo puedo acomodar 809.000 cubos para entender cuán grande es de espacio. Y puedo agarrar y puedo pegarle, digamos, en su contorno exterior, 4.544 centímetros cuadrados, que son cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, los cubos, el cubo yo lo puedo ir dibujando aquí al medio, o sea, pondría un cubo al lado del otro cubo más, después tendría otro cubo más, y así iría llenando de cubos. Y los cuadraditos y los cuadrados del área yo los iría dibujando, pero no solo en la parte de arriba, sino que cuando llega al borde, me iría a este lado, me iría a este lado también, aquí. Entonces, esa es la idea de la diferencia entre área y superficie. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, pasemos entonces. Lo siguiente es la densidad. La densidad es otro concepto que realmente ustedes deben conocerlo muy bien. Para conocer la densidad, ustedes primero tienen que conocer el volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. Entonces, yo necesito saber para calcular la densidad cuánta masa tengo y cuánto volumen tengo. Entonces, la masa, ¿cuáles son unidades de medida de masa? Kilo. El kilogramo es una, muy bien. ¿Y cuáles son unidades de medida de volumen? ¿Cuál es la unidad de medida del volumen o una unidad de medida del volumen? Metro cúbico. Metro cúbico, exacto. Entonces, la densidad de un cuerpo se obtiene dividiendo la cantidad de masa entre el volumen. Entonces, por ende, las unidades que nosotros tenemos tiene unidades de masa y de longitud elevadas al cubo. Por ejemplo, kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cuadrado, libras sobre pies al cubo, onzas sobre pulgadas al cubo. Cualquier unidad de masa arriba y cualquier unidad de volumen al cubo abajo es el tipo de unidad que nosotros identificamos. Ahora sí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar unos ejemplos, les pueden decir, cuando ustedes vean alguna unidad así, 5 kilogramos sobre metros al cubo, 8 libras sobre pies al cubo o 6 gramos sobre centímetros al cubo, saben que estamos hablando de densidad. Pero, ¿qué es la densidad propiamente dicho? La densidad nos dice cuán cerca o
cuántas partículas o elementos de materia de un elemento hay dentro de cierto espacio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agua, el agua puede estar en estado congelado, en estado líquido o en vapor. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Las partículas que vemos acá, estos elementos que nosotros estamos viendo acá, son las moléculas de agua, H2O. Estas moléculas, cuando está el agua congelada, están pegaditas una al lado del otro. Entonces son muy densas, se dice eso. ¿Por qué? Porque en un pequeño espacio hay hartas moléculas de agua. Pero ¿qué pasa cuando ya se pone en estado líquido? Cuando ya se pone en estado líquido, nuestras moléculas de agua, como vemos acá, ya comienzan a estar un poquito más separadas. Entonces pierden densidad. ¿Por qué? Porque en el mismo tamaño, el mismo volumen de espacio, en el mismo cubito, van a haber menos moléculas de agua. ¿Y qué pasa cuando el agua comienza a estar en forma de nube? Entonces hay menos densidad todavía. ¿Por qué? Porque comienza a haber más espacio entre las diferentes moléculas de agua. Entonces la densidad es eso. La densidad nos dice cuánto de materia hay en cierto espacio. Ahora, por ejemplo, esto también nos sirve para saber, hablando de cemento, digamos, o podríamos agarrar e identificar qué cemento es más duro, identificando qué cemento es más denso. O podríamos decir qué qué bloque de cemento es más pesado. Supongamos que yo tengo dos bloquecitos, dos cuadraditos de cemento del mismo tamaño. Yo tengo dos bloques de cemento. Cada bloque de cemento tiene un tamaño o un volumen de 1 metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad por 1 metro de alto, en ambos casos. Y dentro de este bloque, yo lo que hice es tenía un bloque y aquí le metí concreto, en ambos. Solo que acá le metí 3 kilos y aquí le metí 5 kilogramos. Entonces, hemos dicho que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Significa que yo en el primero, donde yo solo le puse 3 kilogramos para el metro cúbico, entonces tengo una densidad de 3 kilogramos por cada metro cúbico. Y en el segundo tengo una densidad de 5 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, imagínense que tengo los dos a la mano. ¿Cuál de los dos va a ser más pesado? Son del mismo tamaño, pero uno solo tiene 3 kilogramos de cemento y el otro tiene 5 kilogramos de cemento. ¿Cuál de los dos es más pesado? El de Que 5. El de 5, ¿no? Es fácil decirlo porque tiene más cantidad de materia. ¿Y por qué es más pesado? Si yo lo viese, yo tendría el mismo tamaño en ambos cubos, digamos, son cubos grandes, yo tendría el mismo tamaño. Pero el de la derecha es más pesado porque en el mismo espacio, o sea, en el mismo volumen, tiene más cantidad de masa. Entonces, la densidad es lo que explica la diferencia de peso entre diferentes elementos. Si yo agarro, por ejemplo, una bolita de plástico y agarro una piedra del mismo tamaño, ¿cuál es más pesada? La piedra. La piedra. ¿Por qué? Porque la piedra tiene mayor densidad, la piedra tiene más masa en el mismo volumen. Entonces, la densidad nos permite entender qué cosas son más densas. Incluso la densidad también puede definir la dureza de algo. De los dos, ¿cuál es más duro de romper? ¿El plástico o la piedra? La piedra, ¿no ve? No la voy a poder romper tan fácil.
Entonces, la densidad es una comprensión que ustedes tienen que tener, que da a entender cuánto de materia hay en determinado volumen. ¿Por qué les es importante a ustedes entender esto? Entonces, un ejemplo bien sencillo les voy a dar, que va a ser algo que ustedes van a necesitar. Ustedes tienen un vaso de agua. Van a disculpar, es medio feo, pero sigue siendo un vaso de agua. Entonces, ustedes tienen un vaso de agua. Este vaso de agua tiene, digámoslo así, 20 centímetros cúbicos de agua. Y ustedes les dan un medicamento y ese medicamento dice que por cada 20 centímetros cúbicos deben ponerle 2 gramos de agua, 2 gramos de medicamento. Entonces, su medicamento les dice mezclar a una densidad, mezclar para que quede 2 gramos por cada 20 centímetros cúbicos. Entonces, ¿para qué les va a servir eso? Esto les va a permitir a ustedes entender cuánto de medicamento tienen que poner en esta partecita. Si tienen 20 centímetros cúbicos de agua, ¿cuánto de su medicamento le tienen que echar? Esta es la prescripción de su medicamento, la receta. 2 gramos por cada 20 centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, ustedes solamente van a pesar 2 gramos de medicamento y esos 2 gramos los van a disolver. Entonces, van a tener pequeñas partecitas de su medicamento flotando en el agua. Y para eso nos sirve la densidad también, para identificar cuánto de una sustancia hay en determinado volumen. En compuestos químicos es muy importante saberlo, no solamente en el tema de líquidos, sino en los medicamentos, igual van a tener cuántos gramos hay por cada, por ejemplo, en las pastillas que nosotros tenemos. Lo mismo, van a tener una medida de volumen que les va a decir cuánto de medicamento hay en ese espacio. Entonces, la densidad es una medida que es muy importante que ustedes la conozcan. ¿Se entiende qué es la densidad? Bueno, espero que la densidad sí la hayan entendido un poco. Vamos a pasar ahorita a la siguiente unidad, pero antes de avanzar, vamos a tomarnos el descanso de 15 minutitos. Tienen hasta las 5 menos 5 para poder tomarse el descanso. Y vamos a continuar con la siguiente magnitud fundamental. Ahora sí, espero que hayan podido descansar. Continuaremos entonces con el avance. La densidad, al que me olvidé poner, la imagen que les puse al final, respecto a la densidad, también aplica a nuestros cuerpos. Hay partes de nuestro cuerpo donde nuestros huesos están más unidos, o son más densos o más resistentes. Mientras que hay otras partes donde nuestros huesos no son tan densos. Entonces, la densidad igual nos va a permitir conocer mejor cómo funciona. Hay diferentes densidades en el tema óseo, igual en la composición de nuestros cuerpos y de diferentes cosas. Entonces, la densidad es una magnitud que les va a ser muy útiles. Solo tienen que acordarse que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Es masa sobre volumen. Eso es lo único que tienen que acordarse y después ya con calma van a ir profundizando. Pero es bueno que al menos tengan una idea y noción del concepto de densidad. Vamos a la siguiente. La siguiente es el peso. Ahora, esta magnitud derivada puede llegar a generarnos algo de confusión. Cuando nosotros hablamos normalmente de nuestro peso, nosotros hablamos simplemente en kilogramos. ¿Cuánto pesas? Yo peso 78 kilogramos, 56 kilogramos, 43 kilogramos.
Pero en física, cuando se hacen cálculos, kilogramos no es la medida que se utiliza. Nosotros utilizamos usualmente y en el lenguaje común los kilogramos para dar nuestro peso, pero estamos usando una medida especial, que son los kilogramos fuerza. Cuando nosotros hablamos de peso, por mucho que estemos diciendo que yo peso, por ejemplo, 78 kilogramos, nosotros normalmente hablamos de kilogramos fuerza. Los kilogramos fuerza son una medida que sobreentendemos, como normalmente no aplicamos mucho la física, simplemente aplicamos lo que conocemos, nos podría llegar a generar confusión si no entendemos eso. Pero cuando ya entramos nosotros a hacer cálculos en física, vamos a ver que se manejan otras unidades de medida. Y son las siguientes. Primero, ¿qué es el concepto de peso? El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Entonces, eso en nuestra realidad, el peso se conoce como eso, como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Puse un asterisco sobre Tierra porque en física no solamente se ve nuestro mundo, sino que yo podría aplicar como Tierra en este caso el planeta donde nos encontremos. Puede ser nuestra Tierra, podría ser nuestra pequeña Luna, podría ser el gigante de Marte. Cualquier planeta siempre ejerce una atracción sobre los cuerpos que están en él. Y normalmente esa atracción nosotros la identificamos como una atracción hacia abajo, pero en realidad lo que pasa es que nosotros tenemos la Tierra es un objeto esférico, casi, y ¿dónde nos atrae la Tierra? Hacia su centro. Entonces, si yo me encuentro parado acá, la atracción me lleva hacia el centro. Si yo me encuentro parado acá, la atracción me lleva hacia el centro. Si yo me encuentro parado acá, la atracción me lleva hacia el centro. Y si yo me encuentro parado aquí, la atracción siempre me lleva al centro. Entonces, el peso siempre nos atrae a nosotros hacia abajo, porque debajo de nosotros está el centro de la Tierra. No importa dónde yo me encuentre parado en la Tierra siempre me va a atraer hacia abajo. Si yo me encuentro parado acá, la Tierra me va a traer abajo. Entonces, para mí, el suelo está debajo de mis pies y para mí eso es abajo. Solo que esta curvatura que tenemos en la Tierra es tan grande que para nosotros que estamos en una superficie tan pequeñita, lo vemos como si fuese algo recto. Pero en realidad tiene una leve inclinación que va cambiando. Entonces, eso se puede apreciar cuando hay superficies planas muy largas. Entonces, uno cuando ve al frente solo alcanza a ver hasta cierto punto y luego se pierde hacia abajo el terreno. Eso es porque se alcanza a ver un poquito la curvatura de la Tierra. Eso es, pero cuando uno mira, como dicen, al horizonte, lo más lejos posible. Pero bueno, la idea es que el peso es una fuerza, y esto es algo muy importante. El peso es una fuerza, y la fuerza se obtiene utilizando la masa de un cuerpo por la gravedad. Y la gravedad es una aceleración. Es algo que nos impulsa a movernos más rápido. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero es la masa por aceleración. ¿Cómo utilizamos o qué unidades se utilizan? El peso utiliza unidades de medida de la masa, de longitud y de tiempo. Entonces, el peso como tal, en realidad, tiene unidades que son el kilogramo por el metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a desglosar un poquito. El kilogramo, ¿para qué magnitud fundamental nos sirve? ¿Qué medimos Masa. con el kilogramo? Masa, muy bien. La masa. El metro, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué magnitud fundamental nos sirve? Longitud. Longitud, muy bien. Y el segundo, Tiempo. longitud y tiempo. Podemos ver que esta magnitud fundamental está compuesta de 3 unidades de medida de diferentes magnitudes: la masa, la longitud y el tiempo.
Entonces, cuando ustedes vean unidades o medidas de la siguiente forma, por ejemplo, espérenme un ratito, entonces voy a borrar la pizarra. Cuando ustedes vean unidades de medida de magnitudes como las que estamos viendo en este momento en la pizarra, ustedes van a saber que estas magnitudes son fuerzas. Todas estas son fuerzas. Las fuerzas siempre van a tener una unidad de masa, una unidad de longitud y una unidad de tiempo elevado al cuadrado en la parte inferior. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos utilizar las magnitudes derivadas o podemos tener magnitudes derivadas del peso. El peso normalmente tiene una magnitud bien común que es el kilogramo por el metro sobre segundo al cuadrado y se llama Newton. ¿Está bien? Y bueno, la aceleración también, o la gravedad que tiene un cuerpo, varía. Entonces, la Tierra tiene mayor gravedad que la Luna. Las cosas son más livianas en la Luna. ¿Por qué? Porque en la Luna hay menor cantidad de gravedad. Entonces, si bien los cuerpos tienen la misma masa, por ejemplo, 10 kilogramos en la Tierra y 10 kilogramos en la Luna, un objeto llega a pesar menos en la Luna que en la Tierra. Entonces, nos es más fácil levantar en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad con la que la Luna jala a los cuerpos es menor, es más pequeña. Entonces, por ejemplo, en la Tierra una bolsa de 10 kilogramos pesa 98 newtons, pero en la Luna una bolsa de 10 kilogramos pesa solamente 16 newtons. Entonces, ya hay una gran diferencia. Entonces, yo en la Luna podría, supongamos, levantar un auto con la fuerza que tengo ahora. Ya. Entonces, esta parte es la magnitud del peso, que igual es una magnitud derivada muy común. Y la última que vamos a ver es la presión. La presión es una fuerza que ejerce un gas, un líquido, un sólido sobre una superficie. Entonces, esta es la última fuerza que vamos a ver ahora, que es la fuerza, es una fuerza también, y se mide muy parecido a lo que es el peso, pero con otras unidades. Yo les voy a pedir para que ustedes comprendan un poco mejor estas magnitudes derivadas, que puedan investigar un poquito en qué se puede aplicar las diferentes magnitudes derivadas que nosotros hemos visto en lo que es el área de la medicina. Entonces, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico. Yo necesito que averigüen, el trabajo práctico es para que ustedes averigüen en internet, busquen e identifiquen de qué manera se pueden aplicar estas magnitudes derivadas en el ámbito médico. ¿Para qué les sirve saber área, volumen, presión, peso, densidad y lo que hemos visto? Entonces, por favor, les voy a pedir que comiencen a investigar. Les voy a dar tiempo para que ustedes averigüen, investiguen e identifiquen cómo pueden aplicar esto o si realmente se utiliza o no se utiliza en la medicina estas magnitudes derivadas. Cómo se utiliza el área en la medicina, el volumen en la medicina, cómo se utiliza la presión, el peso, etcétera. Entonces, la densidad también, todas las magnitudes derivadas que vimos en hasta este momento. Entonces, les voy a dejar, por favor, para que ustedes puedan hacer este trabajo de investigación. Vamos a hacer el trabajo de investigación hasta las 6 menos 10, 6 menos cuarto. Yo me voy a volver a conectar a esa hora y me van a explicar qué es lo que han podido encontrar hasta el momento y lo vamos a dejar como una tarea para la siguiente clase, pero necesito que ya vayan avanzando y las dudas que tengan me las vuelvan a plantear cuando retornemos a las 6 menos 10.
Entonces, por favor, averigüen. Si no se acuerdan cuáles son las magnitudes que nosotros hemos visto, son las magnitudes que están en Google Classroom. Entonces, en Google Classroom, les acabo de compartir, ustedes pueden entrar a la clase como tal de física, pueden ingresar a ver el programa preuniversitario, y aquí están todas las magnitudes derivadas que vimos. Área o superficie, volumen, densidad, peso, presión. Por favor, averigüen esto y nos volvemos a ver a las 6 menos cuarto, 6 menos 10 a más tardar. Averigüen, por favor, para qué les va a servir y cómo se puede aplicar esto en el área de la medicina. Y 6 menos 10 nos volvemos a ver para que me digan lo que encontraron, si tuvieron dudas, y cualquier cosa para que puedan resolver esto hasta el día lunes. El día lunes nosotros vamos a ya entrar a dar también un examen. Entonces les voy a pedir que para el día lunes ustedes también estudien todo lo que vimos hasta el momento, todos los temas que tenemos de magnitudes y medidas y sistemas de unidades, hasta donde hemos avanzado. Va a haber un tema que lo vamos a dejar para la siguiente parte. Entonces, con eso vamos a dar por comenzado el trabajo de investigación y me voy a volver a conectar a las 6 menos cuarto para que ustedes me digan lo que han encontrado. Por favor, necesito que todos ya vayan avanzando, ya que me tienen que avisar qué es lo que han encontrado cuando nos vamos a conectar. ¿Está bien? Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos encontramos un poquito más tarde.